Bueno, hola, estamos nuevamente por acá en un nuevo sábado de vivos con el tiempo sin libros. Hola Tati, hola Mario, la gente del equipo se va uniendo. Vamos a esperar, hoy también vamos a tener invitados al equipo de Noruega. Vamos a volver a compartir fragmentos de texto de la obra El tiempo sin libros, que estaría en funciones durante los sábados de mayo. Y hoy van a hablar va a hablar la dramaturga sobre el proceso que fue hacer esta obra allá en Noruega, y también vamos a estar escuchando a la actriz Tiril Pharo y a Terje, que es de allá. Los dos son actores del elenco de allá. Así que vamos a estar en breves con ellos. Estaba esperando un poquito que se fueran sumando y bueno, y ya les voy a presentar a la dramaturga, que va a hablar un poquito sobre esto. Lo que estamos escuchando es Tu Ramstad y la música que compuso para El tiempo sin libros. Una música hermosa que surgió también un poco del proceso de los ensayos allá, y luego nosotros aprovechamos y usamos acá también en nuestra puesta en escena. Bueno, voy a invitar a Lene. Lene va a estar hablando en inglés un poquito, presentando cómo fue trabajar El tiempo sin libros en Noruega. A ver, Lene, si andás por ahí, vamos a sumarte. Velkommen til alle i Norge også, det må jeg si. I Norge som kan se oss i dag. Nå skal vi se om Lene kan komme inn. También espero que la tecnología me acompañe hoy, que el otro día funcionó. Lene. Hola, Lene. Hola, ¿Cómo estás? bien, gracias. Bueno, me alegro. I dag skal vi ha en ny lesing av litt av teksten din fra Tiden uten bøker. Og siden vi sist gang fortalte om hele prosessen, kanskje det var fint om du i dag kan fortelle. Unnskyld, jeg setter sammen begge språk. Ja, ta litt engelsk også, kanskje. Du kan fortelle litt om hvordan det var å jobbe med dette der i Norge med norske skuespillere og sånn. Bueno, le pedí a Lene que como los últimos sábados estuvimos hablando bastante de lo que fue el proceso de trabajo entre Lene y yo como artistas que nos unimos a trabajar en esto, cómo fue todo el proceso, cómo nos conocimos, cómo se hizo la investigación para llegar al texto, tanto acá con los actores que trabajamos acá y actrices, y las actrices y actores allá. Entonces hoy vamos a hablar un poquito, le vamos a pedir a Lene que nos cuente un poquito cómo fue el trabajo de ella allá. Así que gracias, Lene, por estar, y bueno, te escuchamos. Okay, so I will speak in English, not in Norwegian, so we can talk together maybe. I was thinking today that before we start to hear some of the excerpts of the text, I want to tell you something about what we have experienced here in Norway as we have made the performance. Because first, of course, I met you and we went to have workshops in Montevideo, and with your fantastic team. We will meet some of them today as well. And then we came to Norway, and we had a workshop here with Tiril is actually the only of the actors we had the first time we met. But what was really, really nice was that you could be there, and Oscar as well, your partner, which was very, very nice for the whole idea of collaboration, because this is really what we have been building, our own special theater family with a lot of similarities and a lot of differences, of course. So in this workshop, we also had Tove Ramstad, the composer,
And we had Inge Johanne Byring, the light designer, and we also had the scenographer, set designer, who was not with us anymore because of economical reasons and because also of the fact that we chose to play. We found this fantastic room which is under what we call a culture church in Norway. So it is actually a church where they have sermons as well, but normally they also have concerts and so on. And beneath the big room we have this beautiful room with very low ceiling, and we actually used that when we made our performance. And we started the process with a workshop, again a new workshop for only the Norwegians in another city with a collaboration with another theater, Grenland Friteater. We had 1 week together where we lived together and we cooked together and talked about other things as well, but mainly about El tiempo sin libros, tiden uten bøker, in English, time without books. And we also, we of course did some improvisations and some writing exercises, which you actually brought into the workshop, Cecilia, when we met the first time in Norway in September 2017. So this was May 2019. We had this workshop with the Norwegian team, which was really, really great. We also together saw some films and discussed some books and articles and so on. So we got a good background for the story about the Uruguayan dictatorship, which I think was very important. So the actors actually know more than just their lines in the play. They have learned about the time period, and they have also met the personal stories. So when we started our real rehearsals in November last year, we also had the opportunity to bring to our rehearsal room one of our good Uruguayan friends who lives here in Oslo, Cristina Oliveira, who generously came to meet the actors she actually did not know, and told her life story, and also showed some of the fantastic miniature writing she had managed to take with her out of the prison when she got out and was had the opportunity to come to Norway around, and now I'm not completely certain, but I think 1978, 79 maybe, maybe even a little earlier. So we met Christina, and of course we had our rehearsal, and then we opened up for the audience in January 17th, 2020. We also with our beautiful room, the performance room, with the low ceiling and big columns around a small area, and actually very for the people who have seen El tiempo sin libros, maybe some of you are watching us now, we have the same idea about a kind of a long, narrow street that you play on. So we have the same in Norway, and also some of the same kind of performance. I think people who see both will find there are similarities, even if there is nothing like you go exactly where the Uruguayan actor went last. You know, it's not copy, but it's the environment feels like it's something of the same. And I also want to add that we had a very great opportunity, and it's special to tell you this today because
of May 20th and Marcha del Silencio, we collaborated with the Imágenes del Silencio. That's right. Yes. Yes, and we had the possibility to make a small exhibition with some of the photographs of the disappeared people who are being held by other people now living from Montevideo or from Uruguay, like you yourself also did, Cecilia, in one of the pictures. I think the project is really, really so great in many ways. It makes it feel very today. It shows that a lot of people care very much about the disappeared people, and that history is something we must not think is something far away. It's actually now, and we are still active and present. So with this, we had to stop our show in the end of January, and we were supposed to go on in March, but we, of course, as everyone, had to stop to show theater performances also here in Norway. But next year we will start our tour, and we hope we will have the possibility to show the performance to a lot of people. We have maybe 50 to 60, 70 people in the audience every time, and we have had so far extremely many touched and interested and happy, in a way, I could say, audience members, because they feel it. This story is something that they can relate to, and it's about them, even if they don't have the Uruguayan dictatorship as their background, which I think is really, really nice. People start to talk about, the Second World War here in Norway, which was the big war we remember, and how their grandparents never told them the family story and so on. So people relate in different ways, which I find very, very important for our big collaboration and the work we do together with making this performance. So I'm so happy for our performance also here in Norway. And of course we have had some of the Uruguayan people and the friends to come, and we had a nice audience meeting where we had the AUN, Asociación Uruguay Noruega, who together with us hosted an evening where Cecilia Abesha and Cristina Oliveira and myself talked to the audience about the history of Uruguay and about this project, which was also very, very good. So I think this is enough from me, maybe, Cecilia? Yes, I'll try to say a bit of what you said, if I can. Bueno, voy a tratar de muy rapidito contar un poco lo que fue contando Lene, que bueno, como ya les habíamos contado la otra vez, este proyecto surge en realidad en el 2015 por ahí como idea, y bueno, primero una etapa acá y después una etapa allá en Noruega. Y bueno, y en realidad en el primer workshop donde yo voy en septiembre del 2017 para allá, que fue la primera vez que trabajamos con un equipo noruego, de ese primer equipo, de ese workshop que se hizo, la actriz que permanece es Tiril, que es una de las actrices que va a estar con nosotros hoy. En esa instancia se trabajó con el compositor y con Tu Bramstad y con la diseñadora de luces, con la escenógrafa. Luego eso, bueno, el proyecto finalmente se vuelve a trabajar a partir del 2019 y ahí, bueno, se contacta y se forma este grupo que hoy es el elenco. Y además
se decide hacer la puesta en una iglesia que se llama Jakobskirke, que es como un centro cultural, un espacio cultural, y que Lene nos contaba que es muy parecido el ambiente, el espacio es muy parecido a lo que el Tiempo Sin Libros trabajó acá, un espacio blanco, bueno, la puesta en escena también, ella mantuvo cosas muy parecidas, como que si alguien viera las dos puestas va a encontrar cosas similares, como el mar, o el río, o la calle central, y los espectadores a los costados, como esta charla que se hace, ¿no?, en el Tiempo Sin Libros. Bueno, después nos contó sobre el proceso que ellos compartieron una semana juntos en la primera instancia, donde, bueno, hablaron del proyecto, leyeron el texto, vieron películas, investigaron con libros, artículos para conocer sobre Uruguay, porque, bueno, son actores noruegos que tampoco tenían por qué saber mucho sobre la historia política uruguaya. Y bueno, fue como esta primera semana fue muy como de acercamiento a eso, incluso tuvieron la visita de Cristina Olivera, que es una de las personas que trabajó en investigación con el Tiempo Sin Libros en base a entrevistas y contó parte de su vida para el Tiempo Sin Libros, y de hecho en esa semana también y en ensayos estuvieron trabajando unos ejercicios de escritura que en realidad nacieron acá, en el equipo de acá, que yo llevé como ejercicios de escritura allá en el workshop de septiembre, y que, bueno, ellos estuvieron trabajando también en los ensayos, con estos ejercicios de escritura, y Cristina Olivera, cuando estuvo de visita, les llevó algunos escritos que ella aún guardaba de cuando estuvo presa, que en los papelitos oficiales, los verdaderos papelitos, que bueno, que fue como encontrarse con la historia verdadera. También contarles que en Noruega, como en esa época, que es el estreno, ellos empiezan a ensayar en noviembre de 2019, luego de este workshop que hacen, esta semana entera, luego enganchan de nuevo en noviembre y se estrena en enero del 2020 en Jakobskirken, y en la iglesia cultural. Y en ese momento yo ya había participado en la campaña Imágenes del Silencio, y bueno, un poco en colaboración con ellos llevamos la parte de la campaña para allá, y bueno, en el hall de entrada, en la entrada a la puesta en escena en Noruega, están algunas de las imágenes de la campaña Imágenes del Silencio, que bueno, Lene nos decía que le parece un proyecto muy impactante y muy importante, que nos hace ver cómo estamos aún activos y presentes, y cómo la historia, a través de los recuerdos, la memoria y las imágenes, tiene que estar siempre transmitiéndose. Bien, después, en marzo ellos volvían con el Tiempo Sin Libros allá, por el COVID-19 eso no pudo suceder, pero esperan que en el 2021 puedan hacer la gira que tienen esperando para hacer. También nos contó que les pasó que muchísima gente se acerca luego de las funciones. Bueno, esto también nosotros lo hemos experimentado y es muy hermoso, pero bueno, en otro lugar, otras personas de otra cultura y con otros recuerdos y otra memoria, es interesante saber qué pasó allá, y ella nos cuenta que mucha gente le hizo remover el tema de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, se acercan con estos cuentos, con estos recuerdos que trae de su familia, o de cosas que les han contado de la época de guerra. Bien, sentimos que, esto lo dice Lene y yo apoyo sus palabras, sentimos que este es un hermoso trabajo de colaboración entre uruguayos
y noruegos. Ellos hicieron una función con la Asociación de Uruguayos en Noruega también, bueno, donde tuvieron toda una instancia de reflexión y muy linda de compartir todo lo que significa para los uruguayos que se fueron un día en el exilio y que aún permanecen allá. Y bueno, creo que logré todo, pero Yes. no estoy segura. Very good. Bueno, ahora vamos a invitar primero a Cecilia Martínez Carlevaro, que es una de las actrices de acá, que nos va a hacer un fragmentito del tiempo, y luego vamos a invitar a un actor de allá a hacer otro pedacito. Bueno, nos vamos, Lene, volvemos en un rato. Y voy a invitar a Ceci, a ver si anda por acá, Ceci. Ceci. Hola, Ceci. Hola, ¿Cómo estás? bien, ¿tú? Bueno, contanos qué vas a leer. Bueno, yo voy a leer un fragmento del Tiempo sin libros, que es la escena titulada La novia. Y dice más o menos así. No hay nadie en la escena. Rita llega vestida de novia, el vestido se ve usado, ya no está blanco inmaculado. Rita recoge un poco de lana roja, algunos diarios viejos, hojas miniatura, un pedazo de nylon, ramas y la chaqueta militar. Encuentra algunas cosas debajo de la alfombra. Comienza a levantar la alfombra para sacar más cosas. Parece una sobreviviente en un predio abandonado. Conservarlo o tirarlo. Seguro no puedo tenerlo en casa, ahora no. No en mi vida de ahora. Tengo que hacer lugar para una vida nueva, una vida alegre. Quiero ordenar todo este caos. No aguanto toda la pena. Estoy casada. Voy a tener hijos. Una familia grande había pensado yo. Una mesa larga llena de risas y relajo. Pásame la sal. ¿Vieron lo que hizo el vecino? ¿Hicieron los deberes? ¿Vamos a la playa? Qué rico que está esto. ¿Me enseñás a hacer una torta? Esas cosas. Y todas mis respuestas serían sí. ¿Puedo entrar? Sí. Y recordar todo esto al mismo tiempo. Capaz estaban tan preocupados en ser normales que se olvidaron qué era lo importante en sus vidas. ¿Se hubiera hecho lo mismo que mamá y que papá? ¿Me hubiera animado? Yo tengo miedo de ser cobarde. Mamá dice que no elegís, que solo sucede. Tiene que suceder. Si no, no podés seguir. No pienso. Viví la vida que podés vivir. Lo que ella no pudo tener, lo tengo que hacer yo para saldar las deudas de su dolor. Gracias, Ceci. Muy lindo recordar ese que es casi al final de la obra, donde van recogiendo las cosas y preguntándose qué hacer con ellas, con los recuerdos y la memoria. Muy lindo. Se te vio un poquitito entrecortado, por momentos, pero se escuchó perfecto. Por lo menos yo lo escuché muy bien. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y bienvenidos a la próxima. Bien, a ver si encontramos a Tarie. Chau, chau. Terje, nå kommer jeg til å se om du kan komme inn. Hei! Hei, hei. Så koselig å møte deg. Ja, likeså. Og først og fremst vil jeg takke veldig mye for at du er med på Tiden uten bøker. For at du forteller vår historie, og at du ble med på dette prosjektet. For det er veldig viktig for meg, og fint å føle at andre vil være med på dette. Ja, gleden er på min side. Det har vært en fin prosess, og det er en fin sak, og Lene har skrevet et veldig godt stykke, så det har vært en stor glede.
Ja, takk. Nå må jeg bare oversette litt. Terje, primero me presenté con Terje porque Ja. yo no lo había visto. Entonces nos saludamos y le agradecí mucho por estar haciendo este texto en Noruega, por haber apostado a esto y haber participado en el proyecto que es tan importante para nosotros y bueno, para mí en lo personal muy importante. Y bueno, nada, él contaba que para él es un honor y una felicidad estar en el proyecto y bueno, por lo que significa y por el hermoso texto que escribió Lene, que todos sabemos que es una maravilla este texto, así que bueno, muy agradecidos. Vamos a escucharlo a él. Nå skal vi høre på deg og det du skal lese. Ja. Ingen spør. Det er så stort som en egen verden. En verdensdel jeg har vært i. Et mørkt kontinent som ingen skal til, som ingen interesserer seg for. Alt det der, sier de. Eller tenker de, tror jeg. Alt det forferdelige, det er over nå. Det må glemmes. Men det var så mye mer. Historier, vennskap, hemmeligheter, redsler. Livet var så sterkt og annerledes. Ja, alt vi klarte å gjøre, selv om alt, styrken vår. Ja, jeg går litt rart, jeg ser dårlig, jeg springer litt merkelig, men vil du høre hvorfor? Skal jeg fortelle deg hvorfor? Det er sint. Eller føler meg provosert, og da er det best å tie. Vi overlevde helvete. Fortell oss om helvete, ja, og så gjorde vi det da kanskje. Men det ble for mye. Jeg sensurerte meg selv mer for hver gang, fordi det er flaut. Ubehagelig for andre, hva min kropp har gjennomgått. Det er merkelig. Og så føler jeg på en skam også, for at jeg ikke snakker. For at jeg ikke forteller alt. Som om jeg burde gjøre det for å hedre dem som er borte. Ja, jeg ble voldtatt. Ja, de lot meg krype rundt i bæsj og tiss. Ja, jeg lå der. De slo en løkke rundt testiklene mine og dro meg opp til stående med samme tøve. Ja, jeg fikk min for øynene. Og hette over hodet, slik at de skulle glemme at jeg var et menneske. Slik at jeg ikke skulle se hvem som utførte det her umenneskelige gjerningene. Ja, jeg fikk en pikana elektrika i rumpa også. Og ja, det var min kropp. Og etterpå vasket jeg den inn med såpe, badet den i havet, tørket den i vinden, gikk opp på de høyeste toppene og så utover landskapet, og lot verden omfavne meg igjen. Takk. Tusen takk, Terje. Veldig fint. Tusen takk. Det er veldig spesielt for meg når det blir lest på norsk. Ja. Tusen takk. Takk selv. Fint. Nå skal vi høre på Tiril, tror jeg. Nei, Tatiana først. Jeg tror du må gå ut, Terje, for jeg klarer ikke å få... Hvordan gjør jeg det her da? Ja, jeg klarer det ikke. Så gjør jeg sånn her. Sånn, kanskje. Der. Ja. Fint. Tati, andas por ahí. Hola, Tati. Hola, sí. Bienvenida.
Gracias. Y es la primera vez que está de estos sábados por acá. Tati es parte del equipo, es asistente, es la que maneja la música, es la que arma y desarma. Bueno, parte muy importante de este equipo es Tatiana. Y vamos a escuchar un fragmentito. Contanos qué vas a leer primero. Voy a leer un fragmentito de Sofía, que me gusta mucho. Él existe si yo lo recuerdo. Recuerdo cómo nos conocimos, lo que hablábamos, cómo de todo esto surgió algo especial entre nosotros. Al principio lo recuerdo como muy tímido. Estaba parado contra un árbol fumando. Quería estar ocupado. Cuando lo vi pensé que era un tipo tranquilo, un tipo equilibrado, una persona que podía ser objetiva. Pero él no era tranquilo. Eso lo comprendí muy pronto. Su intranquilidad no se trataba de nerviosismo, se trataba de ansiedad. Y ahí estaba parado queriendo parecer despreocupado y tranquilo. No conocía un alma, así que le hice un gesto. Pensé que debería haber alguna cara amable, alguien que no se preocupara solo de lo suyo y de sí mismo, una persona cordial. Yo puedo ser eso, pensé. Yo puedo ocupar ese rol acá ahora, para él. Y eso hice. Y al rato estábamos sentados en una de las mesas discutiendo tranquilamente, sondeando el terreno, bordeando las problemáticas, palpitando la sensibilidad del otro, buscando las preferencias. De a poco entendí lo pasional que era, cómo era capaz de hacer las preguntas más impensables para llegar al fondo de los asuntos, y recién ahí se hacía de una opinión. Pero él no se exponía hasta que uno lo conocía bien. Entonces nos hicimos novios. Él existió. Yo puedo garantizar eso. Gracias. Gracias. Gracias, Tati. Gracias a ti. Bueno, creo que te tenés que ir tú porque yo no estoy logrando sacar a la gente. Bueno, dale. Adiós. Gracias, Tati. Bien. Muchas gracias, Tati. Y ahora vamos a ver si encontramos a Tiril, que es la actriz que interpreta a Sofía en la obra en Noruega. Y a ver si podemos leer el mismo fragmentito por Tiril. Hei, Tiril! Tiril, jeg vil gjerne snakke litt mer i dag. Bare ja. Well, Tiril, I will talk about it was for her to this story to be and place I'm sorry, Cecilia, I have I can't hear you very well. Okay. Hører du nå? Ja, nå hører jeg, men det går litt sånn hakkete. Hvordan var det for deg å være med? Det var veldig spesielt. It was very special to be in this process. First of all, I learned so much about your recent history that I didn't know, and that I was very sad to learn about, but also very hopeful, and yes, it gave me a great, I felt very privileged to work with the text and your story, to be informed and to take part in a way. Thank you. Fortell oss hva du skal lese i dag. Ja, I'm gonna read from Sophia's last monologue. It's
I thought it would be nice to read this text because of the march, the silent march. Is that Yes. Because she talks about her love for her lover at the time, that she no longer, that he disappeared. So he is one of the disappeared. Dice que le gusta el relato de Sofía, que hace un monólogo sobre que desapareció. Okay. So, in Norwegian. Yes. Kanskje det snart bare er jeg som husker ham. Bildet minner jo om ham, men det er liksom ikke han. Det er noe annet som er han. Han finnes jo, hvis jeg husker ham. Husker hvordan vi ble kjent, hva vi snakket om. Hvordan dette spesielle oppstod mellom oss. Jeg husker han så ganske genert først. Han sto lent opp mot et tre og røkte. Han ville virke skjødesløs. Ja, den gangen tenkte jeg at han var en avbalansert person. En som klarte å være betrakter. Men han var ikke rolig. Det skjønte jeg snart. Uroen hans handlet ikke om nervøsitet. Den handlet om utålmodighet. Så der sto han og betraktet. Rolig og skjødesløs. Han kjente ikke en sjel, så jeg nikket til ham. Jeg tenkte at han måtte jo få se et vennlig ansikt. Et ansikt som ikke bare var opptatt av seg og sitt. En vennlig person, tenkte jeg det kunne jeg være. Den rollen kunne jeg påta meg. Så det gjorde jeg. Og ganske snart så satt vi ved et av bordene og diskuterte rolig, sonderte terrenget, gikk høflig rundt på utsiden av hele problemstillingen. Vi kjente rolig på hvor den andres preferanse lå. Etter hvert forstod jeg at hvor lidenskapelig han var. Han kunne stille de mest utenkelige spørsmål for å komme til bunns i problemet, og først da gjorde han seg opp en mening. Men han gestikulerte ikke før du ble kjent med han, og da ble vi kjærester. Han har eksistert. Det kan jeg garantere dere. Takk, Tiril. Selv takk. Kjempefint. Ok. Ha det. Y nos vamos con María José, que va a leer otro pedacito. María José es una actriz del elenco de acá. María José, ¿estás por ahí? Majo. Hola, Majo. ¿Cómo va, Ceci? Muy bien, ¿y tú? Está Juanita también. Hola, Juanita. Hola. Bueno. Danos qué vas a leer, Majo. Voy a leer un monólogo, el monólogo de Aurora. Se llama Piso, paro y escucho. La mano de mamá me apretaba tan fuerte. Ella me levantaba y me apretaba hacia ella. Y su corazón latía fuerte. Ella transpiraba y temblaba. Y yo, lo primero que recuerdo es la iglesia. Mi tía y yo estamos ahí. La iglesia y los militares. Están como unidos. Todo es secreto. No le digas a mamá que te traje a la iglesia.
No le digas a los otros que papá está preso. No hables, no recuerdes, no hagas ruido. En la iglesia, con la tía que respira tan tranquila y silenciosa, había como una respiración única, entera, que recorría el espacio grande. Todos caminaban con pasos cortos y se dibujaban la cruz adelante. Y yo recuerdo el olor a sudor, a zapatos, a tierra, a lo desconocido y oscuro. Y la mano de mamá, papá que tenía los dedos tan finos. ¿Qué comía en realidad? ¿Qué le daban de comer? Sonreír y estar callada, decía la tía. No digas nada. Nada. No recuerdo esa sonrisa. Gracias, Majito. Gracias, Ceci. Beso grande. Ahora voy a ver si encuentro a Lene de nuevo. Muchas gracias por compartir con nosotros este ratito que estaríamos en funciones y no estamos. Así que para nosotros en el mes de mayo, con la Marcha del Silencio, nada, nos parecía lindo poder estar los sábados hablando un poquito de lo que era el tiempo sin libros, de lo que es el tiempo sin libros y de lo que será el tiempo sin libros cuando termine la cuarentena y podamos abrir los teatros y podamos seguir haciendo memoria a través del teatro, porque el teatro es memoria, el teatro es resistencia. Así que, bueno, nos pareció súper importante poder utilizar los sábados que ya eran pactados y agendados, que teníamos funciones, utilizarlos para poder leer estos fragmentos en el mes de la Marcha del Silencio. En homenaje a todos los que tienen familias desaparecidas y bueno, y a todos, porque todos somos familiares también. Tusen takk, Lene. Det var kjempefint. Men jeg må takke alle skuespillerne. Gracias todos actrices. Todas. And thank you to the Norwegian as well. It is very, very nice to listen to, and I am so thankful, Cecilia, that you actually make this happen, because it makes us remember what happened, as well as the play and the productions we will show again. Yes. Thank you, Lene. Gracias de nuevo por este hermoso texto, Lene. No nos vamos a cansar de agradecer eso. Gracias, tusen takk a Tiril y a Terje som var med i dag. Tusen takk for det. Y gracias a Majo, a Tati, a Ceci que leyeron, bueno, y a Iván y María Elena y a Mario que andan por ahí, y a Oscar que está por acá atrás y siempre es parte también de esto. Muchas gracias. Y los dejo con la canción final que tenemos en la puesta en Montevideo. Tack. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón.